Amado hermano, ¿alguna vez has sentido que estás solo, enfrentando batallas que parecen imposibles de ganar? ¿Has tenido momentos de incertidumbre donde el miedo y la duda se apoderan de tu corazón? Hoy quiero recordarte que no estás solo. El Espíritu Santo, nuestro consolador y protector, está contigo, guiándote y protegiéndote en cada paso. Él nunca te dejará ni te abandonará. En este momento, donde quiera que estés, el poder de su presencia se mueve en tu vida, trayendo paz, fortaleza y dirección. No importa la tormenta que enfrentes, Él está contigo y su protección nunca falla. Te invito a escribir en los comentarios: el Espíritu Santo me protege y guía siempre. Hazlo ahora, con fe, y que esta declaración se convierta en una afirmación de la verdad que cambiará tu vida. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, es fácil sentir que estamos solos, que las fuerzas nos abandonan y que las cargas se vuelven demasiado pesadas para soportar. Pero quiero que hoy, en este mismo instante, tú y yo recordemos una verdad que cambia todo. El Espíritu Santo, el Consolador enviado por Dios, está con nosotros. Él es nuestro protector, nuestro guía fiel, y en Él encontramos paz cuando el mundo parece no tenerla. La Escritura nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, que Jesús nos prometió enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. No está aquí solo para los grandes momentos de nuestra vida, sino en cada paso que damos, en los momentos de alegría, pero también en los de tristeza y duda. El Espíritu Santo es la presencia divina que no nos deja solos, que nos acompaña y nos guía a través de cada tormenta, de cada incertidumbre y de cada decisión. El Espíritu Santo no solo nos acompaña como un amigo cercano, sino que también nos protege. ¿Cuántas veces, al mirar atrás en nuestras vidas, nos damos cuenta de cuántos peligros hemos evitado, cuántos desvíos hemos sido guiados a tomar, y cómo Dios nos ha librado de situaciones que, de otro modo, habrían sido devastadoras? Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Él nos protege, nos guía y nos fortalece, a menudo sin que siquiera nos demos cuenta. En los momentos de incertidumbre, cuando la confusión nos invade, el Espíritu Santo actúa como esa voz suave pero firme que nos dice: no temas, sigue adelante, yo estoy contigo. Hay algo tan reconfortante en saber que no debemos tomar decisiones solos, que no debemos navegar en las aguas de la vida sin dirección. El Espíritu Santo es el guía perfecto. Como nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 30:21, tus oídos oirán una palabra detrás de ti diciendo: este es el camino, andad por él. Y ese es el Espíritu Santo. Él nos habla, nos dirige y nos muestra el camino, incluso cuando no sabemos qué hacer, cuando nos sentimos perdidos. En los momentos en los que la vida parece difícil, cuando no vemos salida y la oscuridad nos rodea, el Espíritu Santo nos recuerda que no estamos solos. Él es nuestra luz. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad que necesitamos en cada área de nuestras vidas, especialmente en esos momentos de prueba donde no sabemos hacia dónde ir. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nos da claridad y nos permite ver más allá de nuestra propia comprensión. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero en esos momentos difíciles, el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Él nos da la sabiduría para tomar las decisiones correctas, nos da el coraje para seguir luchando y nos da la paz que necesitamos para descansar, sabiendo que Él tiene el control de todo. En las Escrituras vemos ejemplos claros de cómo el Espíritu Santo actuó como protector y guía para los hombres y mujeres de fe. Tomemos, por ejemplo, a Pablo. En Hechos 16, cuando Pablo estaba en su segundo viaje misionero, quería predicar en una región, pero el Espíritu Santo le impidió ir. Dios tenía otro plan para él, y a través del Espíritu le mostró el camino correcto. En este pasaje,
vemos cómo el Espíritu Santo no solo guía, sino que también protege, al impedirle a Pablo tomar un camino que no era el mejor para él. De igual manera, el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Nos muestra el camino, pero también nos protege de desvíos peligrosos. Él puede ser esa voz interna que nos dice, no vayas por allí, o espera un poco más antes de tomar esa decisión. Muchas veces, no entendemos por qué no podemos avanzar como quisiéramos, pero confiamos en que el Espíritu nos guía hacia lo mejor para nuestras vidas. Aunque no podamos ver todo el panorama de inmediato, es importante entender que el Espíritu Santo no es solo una fuerza abstracta o una sensación vaga. Él es una persona, una presencia real y activa en nuestras vidas. Él tiene el poder de cambiar nuestros corazones, de transformar nuestra mente, de darnos la paz que necesitamos y de guiarnos hacia la voluntad de Dios. Él es nuestro protector. En Juan 14:26, Jesús nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. A través de su presencia, somos protegidos y guiados hacia la verdad, lejos de los errores, las tentaciones y los peligros del mundo. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de experimentar la protección y la guía del Espíritu Santo, si tan solo abrimos nuestro corazón a Él. A veces, el miedo y la duda pueden nublar nuestra visión y podemos sentir que estamos solos en nuestras luchas, pero quiero recordarte hoy que el Espíritu Santo está contigo. Él te está guiando. Él te está protegiendo. No importa lo que enfrentes, Él está a tu lado y su protección es segura. Por tanto, querido hermano, cuando te enfrentes a momentos de incertidumbre, cuando te sientas perdido o confundido, recuerda que el Espíritu Santo es tu guía. Él te mostrará el camino, Él te dará la paz, y Él estará allí para protegerte, como el fiel amigo y protector que es. Y mientras caminas en esta vida, cada paso que tomes, ten la certeza de que el Espíritu Santo te acompaña y te dirige, guiándote con amor y sabiduría, protegiéndote de los peligros que no puedes ver. Cuando caminamos por la vida, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es tomar decisiones. Todos los días estamos rodeados de opciones, algunas aparentemente sencillas, otras tan complejas que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. En medio de tantas alternativas, ¿cómo sabemos qué es lo correcto? ¿Cómo podemos confiar en que nuestras decisiones nos llevarán por el camino que Dios quiere para nosotros? La respuesta está en el Espíritu Santo, quien, con su presencia constante, nos guía y nos impide tomar decisiones equivocadas. El Espíritu Santo no solo nos acompaña en los momentos de confusión, sino que actúa como un protector interno, hablándonos en el momento preciso para evitar que tomemos decisiones que puedan llevarnos por un camino de dolor o sufrimiento. Él está allí, siempre dispuesto a orientarnos, a guiarnos por la senda correcta, incluso cuando nuestra carne desea tomar el atajo o seguir lo que parece ser la opción más fácil. Esto es lo que Jesús prometió en Juan 14:26, cuando dijo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Él nos ha dicho. Este acto de protección divina se puede ver de forma muy clara en las Escrituras, cuando observamos cómo el Espíritu Santo intervino en la vida de los apóstoles. En Hechos 16, por ejemplo, vemos cómo Pablo, guiado por el Espíritu, se vio impedido de entrar en ciertas regiones. En los versículos 6 y 7, el Espíritu Santo de Dios bloqueó el camino de Pablo y sus compañeros, impidiéndoles predicar en Asia. Esto pudo haber sido frustrante para Pablo, ya que su deseo era expandir el Evangelio, pero la intervención divina tenía un propósito más grande. El Espíritu Santo sabía que en ese momento no era el lugar ni el momento adecuado, y por ello los guió a un nuevo camino. Como resultado, fueron enviados a Macedonia, donde miles de vidas fueron transformadas. Este ejemplo nos enseña que el Espíritu Santo tiene un conocimiento perfecto del futuro. Él sabe lo que está por venir, lo que no podemos ver. A veces, nos enfrentamos a decisiones que nos parecen correctas,
Pero Dios, a través de su Espíritu, puede cerrar puertas que nos protegen de lo que está por venir. No siempre entendemos la razón en el momento, pero cuando miramos atrás, podemos ver cómo el Espíritu nos guardó de un desastre o de un desvío doloroso. La protección divina es muchas veces un no a algo que en nuestra visión humana parecía bueno, pero que Dios sabe que no nos llevará al mejor futuro posible. La pregunta es, ¿cómo podemos saber cuándo el Espíritu Santo está guiándonos? A veces, la voz del Espíritu no es algo tan dramático o visible, como una visión o una voz audible. Más a menudo, el Espíritu habla en susurros, en una sensación de paz que no podemos explicar, o en una inquietud en nuestro espíritu que nos hace detenernos y pensar. Ese sentir en el corazón es la forma en que el Espíritu nos ayuda a discernir las decisiones que debemos tomar. En 1 Juan 2:20 se nos dice que tenemos una unción del Santo y todos vosotros tenéis conocimiento. Esto significa que el Espíritu Santo nos da la capacidad de conocer lo que es correcto, de discernir entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Una de las maneras más profundas en las que el Espíritu Santo nos guía es a través de la paz que Él nos da cuando estamos tomando una decisión correcta. En Colosenses 3:15 se nos instruye a dejar que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Cuando tomamos decisiones que están alineadas con la voluntad de Dios, experimentamos una paz interna, incluso si la decisión no es fácil. Esa paz es una señal de que estamos en el camino correcto. En cambio, cuando tomamos una decisión fuera de la voluntad de Dios, es común sentir una inquietud o un desasosiego en nuestro corazón. Esa es la intervención del Espíritu, tratando de redirigirnos. Otra manera en que el Espíritu Santo nos impide tomar decisiones equivocadas es a través de su palabra. Dios nos ha dado la Escritura como una guía para nuestra vida. Muchas veces, al estar sumidos en la palabra de Dios, podemos encontrar respuestas claras a nuestras dudas. El Espíritu Santo usa la Biblia para hablarnos de manera directa, dándonos sabiduría para tomar decisiones que honren a Dios y nos lleven por el mejor camino. En Salmo 119:105 leemos que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Esto significa que cuando confiamos en la dirección que el Espíritu Santo nos da a través de las Escrituras, podemos estar seguros de que estamos en el camino de la sabiduría. Es crucial entender que el Espíritu Santo no solo nos guía en decisiones grandes, como cambiar de trabajo o mudarnos a otro lugar. Su guía se extiende a las pequeñas decisiones diarias: cómo tratar a los demás, cómo manejar nuestras finanzas, cómo actuar en nuestras relaciones personales. En esos momentos más pequeños, a menudo es cuando necesitamos más la guía del Espíritu. Es en los momentos cotidianos donde nuestras decisiones pueden tener un impacto duradero, y el Espíritu Santo está allí para ayudarnos a hacerlo correcto. No siempre es fácil seguir la guía del Espíritu Santo. A menudo, nuestras propias inclinaciones y deseos humanos pueden ponernos en conflicto con lo que Él nos está indicando. Puede que desee actuar impulsivamente, tomar decisiones basadas en la presión del momento o lo que parece más conveniente. Pero el Espíritu Santo nos llama a la obediencia. Él nos invita a esperar, a escuchar y a tomar decisiones que no solo nos beneficien a nosotros, sino que honren a Dios y conduzcan a su propósito en nuestras vidas. El Espíritu Santo no nos deja hacer nuestra voluntad, sino que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Él está allí para protegernos, no solo de los peligros visibles, sino también de aquellos peligros invisibles que solo Dios puede ver. Por eso es tan importante vivir en comunión constante con Él, buscando su guía, obedeciendo su voz y confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nosotros no lo entendemos. Al caminar por la vida, nos enfrentamos a momentos en los que nuestras fuerzas flaquean. No importa cuán fuertes creamos ser, todos tenemos límites. Hay tiempos en los que el peso de la vida parece ser demasiado, cuando la tristeza, el agotamiento o la incertidumbre nos invaden y sentimos que no podemos seguir adelante.
Pero es precisamente en esos momentos de debilidad cuando el Espíritu Santo se manifiesta de manera más poderosa, fortaleciéndonos con su presencia y dándonos la fuerza para seguir adelante. La Escritura nos enseña en 2 Corintios 12, 9, 10 que, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta paradoja, aunque difícil de entender para nuestra mente humana, revela una profunda verdad espiritual. La debilidad humana es el terreno en el que el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. El Espíritu Santo no solo está con nosotros en los momentos de éxito o cuando estamos en nuestra mejor forma, sino que, de manera especial, se acerca a nosotros cuando más lo necesitamos, en nuestros momentos de debilidad. Pablo, en su carta a los Corintios, nos da un testimonio poderoso de cómo experimentó el consuelo y la fortaleza del Espíritu en su propia debilidad. En un momento de su vida, cuando enfrentaba una dificultad que no podía superar por sus propios medios, oró 3 veces a Dios pidiendo que le quitara ese aguijón en la carne. Sin embargo, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Aquí vemos una de las maneras en que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Cuando más frágiles nos sentimos, Él se hace fuerte en nosotros. Él no elimina nuestras debilidades, pero las usa para que podamos depender completamente de Él, para que su poder se haga evidente en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo nos da fuerza física cuando estamos agotados, sino que también nos fortalece emocional y espiritualmente. En momentos de tristeza, de incertidumbre o de dolor, Él nos recuerda las promesas de Dios, nos infunde esperanza y nos da una paz que no podemos encontrar en nada más. Esa paz que, como nos dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento, es un testimonio claro de la fortaleza que proviene del Espíritu. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentemos, el Espíritu nos da la capacidad de mantenernos firmes y de encontrar consuelo en su presencia. Este fortalecimiento del Espíritu no se trata solo de resistir las dificultades externas. Muchas veces, la lucha más grande que enfrentamos es interna. Nuestras dudas, nuestros temores, nuestros fracasos. Hay momentos en los que nos sentimos incapaces de seguir adelante cuando nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones y fracasos. El Espíritu Santo es el que viene a nuestro auxilio, recordándonos que en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. Él nos recuerda que nuestra identidad no está en nuestras capacidades, sino en la gracia de Dios que nos sostiene. En Isaías 40:29-31 leemos: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje ilustra perfectamente cómo el Espíritu Santo nos fortalece en medio de la debilidad. No importa cuán agotados estemos, Él renueva nuestras fuerzas. La promesa de que levantaremos alas como las águilas es una imagen poderosa de cómo el Espíritu nos eleva por encima de nuestras circunstancias, dándonos la capacidad de sobrevolar las pruebas que enfrentamos. Es en la debilidad donde podemos experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. Muchas veces, la vida nos lleva a lugares donde nos sentimos totalmente insuficientes. Las dificultades pueden hacernos cuestionar nuestra capacidad para seguir adelante. Pero en esos momentos, el Espíritu no solo nos da la fuerza para continuar, sino que también nos moldea, nos transforma y nos acerca más a Cristo. La debilidad se convierte en el lugar donde nuestra dependencia de Dios se vuelve más profunda, y es entonces cuando el Espíritu Santo puede obrar en nosotros de manera más plena. El Espíritu Santo nos capacita para hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. En Zacarías 4:6, Dios le dice a Zacarías: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos».
Esta es una verdad fundamental. Lo que hacemos en nuestras propias fuerzas puede ser limitado, pero cuando nos rendimos al poder del Espíritu Santo, las posibilidades se multiplican. Él es el que nos da la capacidad de sobreponernos a las pruebas, de mantenernos firmes en la fe y de cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas, incluso cuando sentimos que no tenemos fuerzas. Una de las formas en que el Espíritu Santo nos fortalece es a través de su consuelo. La vida puede ser dura y a menudo enfrentamos situaciones que nos desbordan, pero el Espíritu nos consuela de una manera única. Él está cerca de los quebrantados de corazón y nos envuelve con su paz y amor. A través de su consuelo, podemos encontrar un refugio seguro, un lugar donde nuestras almas descansan en la certeza de que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, el Espíritu Santo nos fortalece para que podamos ser testigos de su poder en nuestras vidas. La fortaleza que Él nos da no es solo para nuestra propia vida, sino también para ser una luz para otros. Al experimentar el poder del Espíritu en nuestra debilidad, nos convertimos en testimonios vivos de lo que Dios puede hacer en una vida rendida a Él, como nos dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En nuestras debilidades, el poder de Dios se manifiesta de manera clara, mostrando al mundo que no es por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, cuando te encuentres en un momento de debilidad, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, fortaleciéndote, levantándote, dándote la paz, la sabiduría y el poder para superar cualquier obstáculo. No importa lo que enfrentes, Él es tu fuerza en la debilidad, y en Él encuentras la capacidad para seguir adelante con esperanza y valentía. En la vida, muchas veces nos encontramos ante caminos inciertos. Algunas decisiones pueden parecer claras en un primer momento, pero a medida que avanzamos, nos damos cuenta de que las circunstancias no son tan simples. Es en esos momentos de incertidumbre cuando el Espíritu Santo, en su misericordia y sabiduría, actúa de una manera sorprendente para protegernos de peligros que quizás no somos capaces de ver. Él no solo está con nosotros en los momentos de debilidad, como hemos visto anteriormente, sino que también nos guía a través de las señales que nos envía, protegiéndonos de situaciones que podrían desviar nuestra vida de la voluntad de Dios. Una de las maneras más asombrosas en que el Espíritu Santo actúa es precisamente en nuestra capacidad para percibir sus advertencias. A menudo, no se trata de una voz audible o de una manifestación visible, sino de una ligera inquietud en nuestro interior, una sensación de que algo no está bien. Esa sensación, aunque en muchos casos sutil, es la obra del Espíritu Santo, un protector que nos avisa cuando el camino que estamos por tomar podría no ser el mejor para nosotros. La Escritura está llena de ejemplos donde el Espíritu Santo intervino de manera clara para redirigir a los siervos de Dios. En Hechos 16, como vimos en una parte anterior, Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu de ir a Asia. En el versículo 6 nos dice que fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Pablo tenía la intención de llevar el mensaje del Evangelio, algo que parecía completamente noble, pero el Espíritu lo detuvo. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro plan, y el Espíritu Santo estaba guiando a Pablo hacia una dirección diferente, más allá de lo que él esperaba. Esta intervención no solo le protegió de perder tiempo en un lugar que no era el momento adecuado, sino que le abrió el camino hacia Macedonia, donde vidas fueron transformadas. Esto demuestra que a veces lo que percibimos como una interrupción o un obstáculo puede ser en realidad una protección divina. En nuestra vida cotidiana, el Espíritu Santo actúa de manera similar. Es como un semáforo rojo en nuestro corazón, indicando que debemos detenernos, tomar un momento para reflexionar, orar y buscar la dirección de Dios antes de tomar una decisión. Hay veces en las que sentimos una incomodidad inexplicable al tomar un camino o hacer una elección, y esa incomodidad
no es solo un mal presentimiento. Es el Espíritu Santo guiándonos y protegiéndonos, pidiéndonos que esperemos y que busquemos la sabiduría de Dios antes de actuar. De manera práctica, podemos identificar las señales que el Espíritu Santo nos da de muchas formas. Una de las formas más comunes es a través de la paz que sentimos al tomar decisiones. Si estamos considerando un camino y no sentimos paz, es un signo claro de que debemos detenernos. El Espíritu Santo, quien es llamado el Consolador, nos guía con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es superficial, ni es simplemente un sentimiento de bienestar. Es una certeza profunda de que estamos en el camino correcto, de que estamos alineados con la voluntad de Dios. También, a menudo, el Espíritu Santo utiliza las Escrituras para guiarnos. Nos recuerda pasajes bíblicos en el momento adecuado, brindándonos la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones. En Salmo 119, 105, la palabra de Dios nos dice: «Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino». Cuando buscamos la dirección de Dios a través de su palabra, Él responde, a menudo aclarando el camino y evitando que tomemos decisiones erróneas. Otro aspecto de la protección del Espíritu Santo es su capacidad para usar a otras personas en nuestras vidas como señales de advertencia. A veces, el Espíritu Santo pone en el corazón de un amigo, un consejero espiritual, o incluso un ser querido la sabiduría para advertirnos o guiarnos en una dirección diferente. En Proverbios 12:15 leemos: «El camino del necio es derecho a sus propios ojos, pero el que escucha el consejo es sabio». El Espíritu Santo no solo habla directamente a nuestro corazón, sino que también puede usar a otros para ser un canal de su sabiduría y protección. Es fundamental recordar que el Espíritu Santo nunca nos guía hacia el mal ni hacia el peligro. Él siempre nos conduce hacia lo bueno, hacia lo que es puro, santo y agradable a Dios. En Romanos 8:14, el apóstol Pablo nos recuerda que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Como hijos de Dios, podemos confiar plenamente en que el Espíritu nos lleva por el camino que nos lleva más cerca del propósito de Dios para nuestras vidas. Él nos protege de los peligros que no podemos ver, de las trampas que el enemigo coloca en nuestro camino y de los desvíos que podrían apartarnos de la voluntad perfecta de Dios. En momentos de peligro, ya sea físico, emocional o espiritual, el Espíritu Santo se convierte en nuestro guardián. Él nos habla de manera clara y amorosa, dándonos señales de advertencia que, si escuchamos y obedecemos, nos llevarán a un lugar de seguridad. A veces, esas señales son simplemente un susurro, pero si estamos atentos y dispuestos a escuchar, podemos evitar muchos de los peligros que de otra manera habrían llegado a nuestra vida. Es importante también tener en cuenta que no siempre entendemos inmediatamente por qué el Espíritu Santo nos está guiando de la manera en que lo hace. A veces, las señales de advertencia pueden parecer confusas o incluso molestas. Puede ser que no entendamos por qué una puerta se cierra o por qué nos sentimos llamados a esperar. Pero como hemos aprendido a lo largo de las Escrituras, el plan de Dios es perfecto y el Espíritu Santo tiene una visión más amplia y más profunda de lo que necesitamos. Cuando Él nos guía y nos da señales para evitar el peligro, es porque sabe lo que está delante de nosotros y lo que está en juego. Finalmente, quiero recordarte que el Espíritu Santo es nuestro protector constante. Él no solo nos da señales para evitar los peligros inmediatos, sino que también está trabajando a largo plazo para protegernos y guiarnos hacia el mejor destino posible, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Su guía no es solo para hoy, sino para todo el camino de nuestra vida, hasta que lleguemos a la eternidad con Él. Por tanto, cuando sientas una señal de advertencia en tu corazón, cuando algo no se sienta bien, o cuando sientas el deseo de hacer una pausa y buscar la dirección de Dios, no ignores esa señal. Es el Espíritu Santo actuando en tu vida, protegiéndote y guiándote con amor. No importa cuán pequeño o grande sea el peligro,
Él está allí para guiarte, para protegerte y para asegurarte de que siempre sigues el camino hacia la vida y la paz que Dios ha preparado para ti. La vida nos lleva a atravesar momentos de profundo dolor y pérdida, momentos en los que parece que el suelo se desploma bajo nuestros pies. La muerte de un ser querido, una enfermedad devastadora, una relación rota o incluso la pérdida de sueños y esperanzas pueden dejar un vacío tan grande que nos sentimos incapaces de continuar. En esos momentos de dolor, el Espíritu Santo se convierte en nuestro consolador, aquel que nos abraza en nuestro sufrimiento y nos da la fuerza para seguir adelante. No es un consuelo superficial ni una simple palabra de aliento, es un consuelo profundo que llega hasta lo más íntimo de nuestro ser. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos recuerda que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este pasaje revela una verdad preciosa. El consuelo que recibimos del Espíritu Santo no solo nos llena de paz, sino que también nos capacita para consolar a otros. El Espíritu Santo, al ser el consolador enviado por Dios, está con nosotros en el dolor, en la pérdida, en el vacío, transformando nuestro sufrimiento en una oportunidad para experimentar el amor y la cercanía de Dios de una manera única. El consuelo del Espíritu no siempre viene de manera inmediata. Muchas veces, el dolor es tan grande que nos cuesta ver cualquier tipo de luz. Sin embargo, en esos momentos, el Espíritu Santo se hace presente de maneras profundas e inesperadas. No siempre entendemos por qué suceden ciertas cosas, pero el Espíritu nos lleva a un lugar de descanso en la presencia de Dios, un lugar donde podemos rendir nuestro dolor y encontrar consuelo en el amor eterno de nuestro Padre Celestial. A través del Espíritu, recibimos la paz que nos permite continuar, incluso cuando no tenemos las respuestas, incluso cuando no comprendemos por qué debemos atravesar el sufrimiento. Una de las formas en que el Espíritu Santo nos consuela es trayendo a nuestra mente las promesas de Dios, esas palabras que permanecen firmes y constantes, sin importar las circunstancias. Cuando estamos en el abismo de la tristeza, el Espíritu nos recuerda las promesas de consuelo y esperanza que encontramos en la Biblia. En Mateo 5:4, Jesús nos dice: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Este versículo no niega el dolor, pero nos asegura que en medio de nuestras lágrimas, el Espíritu Santo nos ofrece consuelo divino. Nos recuerda que no estamos abandonados, que no estamos huérfanos en nuestro sufrimiento, sino que tenemos a un Consolador que camina con nosotros, llevándonos de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la esperanza. A veces, el consuelo del Espíritu Santo se experimenta en la forma de una paz inexplicable, una calma que sobrepasa todo entendimiento, como nos dice Filipenses 4:7. Esta paz no depende de las circunstancias, no depende de que nuestras preguntas sean respondidas o de que nuestro sufrimiento termine. Es una paz que llega cuando dejamos de luchar en nuestras propias fuerzas y permitimos que el Espíritu Santo nos llene con su presencia sanadora. En medio del dolor, el Espíritu nos da la capacidad de descansar en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene el control, que Él está presente en nuestro sufrimiento y que Él es fiel para consolarnos. El consuelo del Espíritu Santo también nos lleva a la reflexión profunda sobre el sufrimiento de Cristo. Jesús mismo, durante su vida en la tierra, experimentó un dolor y una angustia indescriptibles. En Hebreos 4:15 se nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús conoce nuestras luchas, conoce nuestras aflicciones, y por medio de su sacrificio, Él nos ofrece no solo el perdón, sino también la comprensión y el consuelo. Al meditar en el sufrimiento de Cristo,
el Espíritu Santo nos lleva a un lugar de identificación con Él, recordándonos que no estamos solos en nuestro dolor, sino que tenemos un Salvador que ha sido tocado por nuestras debilidades. La presencia del Espíritu Santo también trae consuelo a través de la esperanza futura que Él nos ofrece. El Espíritu nos recuerda que nuestro sufrimiento no es eterno, que hay una gloria venidera que está por revelarse. En Romanos 8:18, Pablo nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta esperanza futura es uno de los consuelos más profundos que el Espíritu Santo nos ofrece. Él nos recuerda que, aunque ahora podemos estar en medio de la tormenta, hay una paz eterna que nos espera. Nuestro sufrimiento presente no es el final de la historia. Hay una vida eterna, una vida donde no habrá más dolor, ni llanto, ni tristeza. El Espíritu Santo, como consolador, también nos da fuerza para abrazar el sufrimiento de manera diferente. Nos invita a ver el dolor no solo como una experiencia negativa, sino como una oportunidad para experimentar una comunión más profunda con Dios. En 2 Corintios 1:5, Pablo nos dice que, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. A través de las pruebas, el Espíritu Santo nos ayuda a ver más allá del sufrimiento inmediato y nos permite descubrir la gracia que Dios nos da para vivir con esperanza y gozo, incluso en medio de las pruebas. El sufrimiento, por lo tanto, se convierte en un medio para acercarnos más a Dios, para experimentar su amor y para ser transformados más a la imagen de Cristo. Es importante recordar que el consuelo del Espíritu Santo no elimina el dolor, pero sí lo transforma. El Espíritu Santo no nos promete que no habrá aflicciones, pero sí nos asegura que en medio de ellas no estamos solos. Él está con nosotros, y su presencia es el consuelo más grande que podemos recibir. En cada lágrima, en cada angustia, en cada momento de dolor, el Espíritu Santo está ahí, consolándonos, fortaleciéndonos y guiándonos hacia la esperanza de la vida eterna en Cristo. En medio de nuestra pérdida, el Espíritu Santo nos ofrece la certeza de que nuestro dolor tiene un propósito eterno. Él nos recuerda que Dios está obrando en nosotros a través de las dificultades, que su gracia es suficiente y que finalmente nuestra victoria está asegurada. En Él encontramos consuelo, no porque nuestra situación cambie instantáneamente, sino porque su presencia nos da la paz que necesitamos para caminar, un paso a la vez, hacia la restauración completa que nos aguarda en su gloria. En los momentos de dolor y pérdida, hemos experimentado cómo el Espíritu Santo nos consuela, pero su obra en nuestra vida no se limita solo al consuelo. El Espíritu Santo también tiene un propósito divino y profundo: revelarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas. La vida cristiana no se trata solo de sobrevivir a las pruebas, sino de vivir conforme al propósito eterno de Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos guía y nos revela ese propósito en cada etapa de nuestro caminar. Cada uno de nosotros fue creado con un plan divino, un propósito único que solo Dios puede conocer completamente. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con la duda de si estamos en el camino correcto, si nuestras decisiones reflejan la voluntad de Dios, o si estamos viviendo de acuerdo con su propósito. En esos momentos de incertidumbre, el Espíritu Santo se convierte en nuestro guía, revelándonos la voluntad de Dios de una manera clara y precisa, si tan solo estamos dispuestos a escuchar. En Romanos 8:14, Pablo nos recuerda que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta afirmación nos invita a reconocer que el Espíritu Santo no solo está en nosotros como un acompañante, sino que también está activamente guiándonos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto significa que no estamos destinados a vivir en la oscuridad de la incertidumbre, sino que podemos tener una certeza sobre el camino que debemos seguir. El Espíritu Santo no solo nos revela la voluntad de Dios de manera abstracta, sino que lo hace de maneras prácticas y tangibles. Puede hablarnos a través de la palabra de Dios,
guiándonos a tomar decisiones sabias y alineadas con el corazón de Dios. Jesús en Juan 16:13 nos dice que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. La verdad que necesitamos para nuestras vidas está contenida en las Escrituras, y es el Espíritu quien ilumina nuestro entendimiento, ayudándonos a discernir la voluntad de Dios en los momentos de decisión. En muchas ocasiones, el Espíritu Santo no nos muestra todo el panorama de una sola vez. En lugar de eso, Él nos revela la voluntad de Dios paso a paso, conforme a nuestra disposición y obediencia. En la vida cristiana, no siempre recibimos una respuesta instantánea a todas nuestras preguntas, pero el Espíritu Santo nos invita a caminar por fe, confiando en que Dios nos revelará lo que necesitamos saber en el momento preciso. En Proverbios 3:5-6 se nos recuerda que confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta es la invitación del Espíritu, confiar en que Él está guiándonos aun cuando nos vemos el fin del camino. Es importante entender que la revelación de la voluntad de Dios no siempre llega de la forma que esperamos. A veces, el Espíritu Santo nos guía a través de una sensación de paz, que nos asegura que estamos tomando el camino correcto. Otras veces, la dirección viene a través de una inquietud, una sensación de que algo no está bien, que nos lleva a reconsiderar una decisión. Esta guía del Espíritu puede ser silenciosa y suave, pero siempre es clara cuando estamos atentos a su voz. En 1 Juan 2:20 se nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da el discernimiento que necesitamos para conocer la voluntad de Dios, y a través de su guía podemos estar seguros de que estamos tomando el camino que Él ha preparado para nosotros. Otro aspecto fundamental de la revelación del Espíritu Santo es que Él nos revela la voluntad de Dios, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. El Espíritu Santo nos capacita para ver más allá de nuestras propias necesidades y deseos, y nos guía a vivir para los demás, amando y sirviendo según la voluntad de Dios. En 1 Corintios 12:7, Pablo nos habla de los dones del Espíritu, los cuales no son para nuestra gloria, sino para el beneficio de la Iglesia. La voluntad de Dios, revelada a través del Espíritu, no solo tiene que ver con nuestros intereses personales, sino también con cómo vivimos para cumplir el propósito divino en la vida de otros. El Espíritu nos da el entendimiento para saber cuándo y cómo ayudar a los demás, cómo edificar el cuerpo de Cristo y cómo vivir en armonía con la comunidad de fe. Además, cuando el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios, también nos capacita para vivir de acuerdo a esa voluntad. La revelación de la voluntad de Dios no es solo un conocimiento intelectual, sino una transformación interna. El Espíritu Santo nos da la fuerza y el poder para caminar en obediencia. En Filipenses 2:13 leemos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas, sino que es el Espíritu quien nos capacita para vivir de acuerdo con lo que Él revela. Esto nos lleva a un aspecto crucial de la obra del Espíritu. Él nos permite ser testigos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo nos guía y revela el plan de Dios, también nos capacita para dar testimonio de esa obra en nosotros. Nuestra vida misma se convierte en un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando una persona se somete a su voluntad. Como nos dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Al ser guiados por el Espíritu, nuestra vida se convierte en un testimonio viviente de la voluntad de Dios y de su poder transformador. El Espíritu Santo, entonces, no solo revela la voluntad de Dios, sino que también nos capacita para vivir en ella. Nos da el entendimiento, el discernimiento y la fuerza para tomar decisiones sabias, para vivir conforme a la verdad de las Escrituras y para cumplir el propósito divino en nuestras vidas.
La obra del Espíritu no es solo algo que sucede en un momento, sino un proceso continuo de transformación y revelación. Mientras más nos rendimos al Espíritu Santo, más clara se vuelve la voluntad de Dios en nuestras vidas y más podemos caminar en obediencia a su dirección. Finalmente, es crucial recordar que la revelación de la voluntad de Dios a través del Espíritu no es un privilegio reservado solo para unos pocos, sino que está disponible para todos los que han recibido al Espíritu. Como hijos de Dios, todos somos guiados por Él, y su voluntad no es un misterio inaccesible, sino una verdad que Él desea que conozcamos y vivamos. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro maestro y nuestro amigo, y a través de Él podemos estar seguros de que estamos viviendo conforme al propósito eterno de Dios. La vida cristiana está llena de desafíos y no podemos negar que las pruebas y dificultades son una parte inevitable de nuestro caminar con Dios. Las dificultades grandes y pequeñas nos rodean constantemente. Tentaciones, frustraciones, pérdidas, enfermedades, conflictos internos y externos. Pero, como hemos visto a lo largo de esta reflexión, el Espíritu Santo no solo nos consuela en nuestras tribulaciones o nos revela la voluntad de Dios, sino que también nos da el poder para vencer las pruebas. Él no solo está a nuestro lado, en medio de las luchas, sino que nos capacita para enfrentarlas con fortaleza y confianza en Dios. El poder del Espíritu Santo es, en muchos sentidos, la fuerza que nos permite sobrellevar las dificultades sin ser derrotados por ellas. En Hechos 1:8, Jesús prometió a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Este poder no solo está destinado para hacer milagros o predicar con autoridad, sino que también nos capacita para vivir victoriosos en medio de las pruebas diarias. El poder del Espíritu no está basado en nuestras propias habilidades, sino en la capacidad que Dios nos da para enfrentar las adversidades con fe, esperanza y resistencia. Es crucial entender que el poder del Espíritu Santo no se trata de escapar de las dificultades, sino de recibir la fuerza para enfrentarlas con valentía. Muchas veces, nuestras pruebas no desaparecen inmediatamente después de orar, ni la vida se vuelve más fácil de un momento a otro. Sin embargo, el Espíritu nos da el poder de seguir adelante, de mantenernos firmes y de resistir la tentación de rendirnos. En 2 Corintios 12:9-10, Pablo comparte una experiencia personal que ilustra cómo el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando nos sentimos más frágiles y vulnerables, el Espíritu Santo nos da el poder de Dios para ser más que vencedores. No porque se eliminen nuestras debilidades, sino porque su fuerza se manifiesta de manera más clara en medio de ellas. Este poder no es algo que ganamos por mérito propio o que podemos controlar. El Espíritu Santo nos lo otorga de acuerdo con la gracia de Dios, y lo que necesitamos es estar dispuestos a recibirlo. En Efesios 6:10, Pablo nos exhorta a fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Este poder no proviene de nuestra propia fuerza o determinación, sino de la fuerza que proviene de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando nos rendimos a Él y confiamos en su poder, somos capacitados para soportar las pruebas que enfrentamos. El Espíritu Santo no solo nos da la fuerza para resistir, sino que también nos da la sabiduría para entender cómo debemos actuar en cada situación difícil. A menudo, la prueba más grande no es la situación misma, sino cómo respondemos a ella. Las pruebas nos ponen a prueba no solo físicamente, sino también espiritualmente y emocionalmente. El poder del Espíritu Santo actúa en nosotros al darnos el autocontrol necesario para no ceder a la desesperación, el miedo o la ira. En Gálatas 5:22-23 se nos habla del fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Cuando enfrentamos dificultades, el Espíritu Santo obra en nosotros para producir estos frutos, lo que nos permite no solo resistir la prueba, sino también vivir en una actitud de paz y fe. Este poder no solo se trata de resistir las dificultades de manera pasiva, sino de avanzar a través de ellas con propósito. El Espíritu Santo nos da la capacidad de ver las pruebas como oportunidades para crecer en nuestra fe, para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda y para ser transformados a la imagen de Cristo. En Romanos 5:3-5, Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Las dificultades no son solo obstáculos en el camino, sino que son medios a través de los cuales Dios nos perfecciona. El poder del Espíritu Santo nos da la capacidad de ver las pruebas como parte de su plan divino para nuestra vida. El poder para vencer las pruebas también está relacionado con la forma en que confiamos en las promesas de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios y nos fortalece para que podamos aferrarnos a ellas, incluso cuando la tormenta parece abrumadora. En 1 Corintios 10:13 se nos asegura que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. El Espíritu Santo nos da la confianza de que aunque las pruebas sean intensas, no nos destruirán. Él nos capacita para resistirlas, porque Dios es fiel y nunca permitirá que se nos pida más de lo que podemos soportar con su ayuda. Otro aspecto del poder del Espíritu Santo es que Él nos da poder para luchar contra las fuerzas del mal que buscan desanimarnos y debilitarnos. La vida cristiana no es solo un enfrentamiento contra las dificultades externas, sino también contra las fuerzas espirituales que tratan de hacernos caer. En Efesios 6:12-13, Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Espíritu Santo nos da el poder para resistir al enemigo, para mantenernos firmes en la fe y para luchar con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Su poder nos capacita para vencer no solo las pruebas visibles, sino también las batallas espirituales que no podemos ver, pero que son igualmente reales. En cada prueba, el Espíritu Santo está con nosotros, dándonos el poder para avanzar, para resistir, para crecer y para conquistar. Cuando nos sentimos agotados y débiles, podemos recordar que no estamos luchando en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Él nos fortalece en medio de la lucha y nos capacita para vivir la vida victoriosa que Cristo nos ha prometido. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este poder no proviene de nuestra propia habilidad, sino de la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, cuando enfrentes las pruebas, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo te da el poder para vencer. Él te fortalece, te capacita y te guía en cada paso. En Él encontramos todo lo que necesitamos para superar los desafíos, resistir las tentaciones y vivir victoriosos, porque en y nos deticenses, Cristo, somos más que vencedores, y en el poder del Espíritu Santo podemos enfrentar cualquier adversidad con confianza y esperanza. En los momentos de nuestra vida, cuando nos sentimos más solos, cuando las circunstancias nos aplastan o cuando el camino parece incierto, es fácil preguntarnos si realmente estamos acompañados. Es natural que, en medio de las dificultades, surja la duda de si Dios realmente está con nosotros, de si su presencia se ha alejado o si estamos abandonados a nuestra suerte. Sin embargo, el Espíritu Santo nos asegura que, sin importar las circunstancias, Él está siempre con nosotros y nunca nos abandonará. Esta promesa es una de las más profundas que podemos experimentar en nuestra vida cristiana, y es una verdad que el Espíritu Santo nos recuerda constantemente.
En Juan 14:16, Jesús nos prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos para siempre. Esta promesa no solo se aplica a los primeros seguidores de Cristo, sino que es válida para todos los creyentes en Cristo. El Espíritu Santo no es solo un acompañante temporal, ni una presencia que se aleja cuando las cosas se ponen difíciles. Él es un compañero constante que mora en nosotros, que nos guía, nos fortalece y nos acompaña en cada paso de nuestro caminar. No importa cuán oscuros se tornen los días, ni cuán solitarios nos sintamos, el Espíritu Santo está con nosotros, y esa es una verdad que nunca debe ser olvidada. A veces, la sensación de soledad puede ser tan abrumadora que sentimos que estamos enfrentando el mundo por nuestra cuenta. Podemos estar rodeados de gente, pero aún así experimentar esa sensación de desconexión, de vacío, de que nadie entiende lo que estamos pasando. En esos momentos, el Espíritu Santo es el que llena ese vacío. Él es el amigo fiel que no nos deja, el consuelo que nunca se agota, la presencia divina que llena nuestro corazón de paz. Como nos dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es una declaración clara de la constante presencia de Dios en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos acompaña en los momentos de alegría o de éxito, sino también en los momentos más oscuros, cuando sentimos que hemos llegado a nuestro límite. Él no se aparta cuando las circunstancias se tornan difíciles. Al contrario, es en esos momentos cuando su presencia se hace más tangible. En Romanos 8:26, Pablo nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No estamos solos en nuestras luchas. No estamos solos en nuestras debilidades. El Espíritu Santo está allí, no solo para consolarnos, sino también para ayudarnos a levantarnos cuando caemos, para darnos la fuerza que no tenemos en nosotros mismos. El hecho de que el Espíritu Santo siempre nos acompañe es una fuente de consuelo y esperanza. A veces, buscamos consuelo en cosas o personas que nos fallan, pero el Espíritu nunca nos abandona. Su presencia en nuestras vidas es constante, es firme, y no depende de nuestra perfección o de nuestro comportamiento. Él nos acompaña porque esa es su promesa, y Él es fiel para cumplirla. Jesús, al despedirse de sus discípulos, les dijo: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa de estar con nosotros en todo momento se cumple a través de la obra del Espíritu Santo. No importa lo que enfrentemos, el Espíritu Santo está allí, acompañándonos, guiándonos, fortaleciendo nuestro corazón. La presencia del Espíritu Santo no solo es un consuelo espiritual, sino también un recordatorio constante de que somos amados por Dios. Su presencia en nosotros es una prueba de que Dios no nos ha dejado huérfanos, que no estamos solos en este mundo. Romanos 8:15, Pablo dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu Santo, al morar en nosotros, nos recuerda que somos hijos de Dios, que no somos huérfanos ni extranjeros, sino que somos parte de su familia. Él nos da la seguridad de que somos amados, de que nuestra identidad está segura en Cristo y de que siempre tendremos un hogar en la presencia de Dios. A través del Espíritu, podemos experimentar la paz que viene de saber que no estamos abandonados. En 2 Corintios 1:22, Pablo nos dice que Dios nos ha dado al Espíritu como agravio o garantía de lo que está por venir. El Espíritu es una muestra de la fidelidad de Dios, una señal de que Él cumplirá todas sus promesas. Sabemos que no estamos solos porque tenemos al Espíritu Santo, quien nos recuerda constantemente el amor de Dios, la fidelidad de su palabra y la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Es importante también recordar que el Espíritu Santo nos acompaña no solo en los momentos de dolor o dificultad,
sino también en los momentos de toma de decisiones, de incertidumbre y de búsqueda de propósito. Él está allí, guiándonos en cada paso, ayudándonos a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. En cada decisión que tomamos, en cada camino que enfrentamos, el Espíritu nos acompaña, dándonos dirección, ayudándonos a permanecer firmes en la fe. Como Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:26, el Espíritu Santo, el Consolador, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta es una promesa de que, en todo momento, el Espíritu está presente para guiarnos, enseñarnos y recordarnos la verdad de Dios. El Espíritu Santo no solo nos acompaña, sino que también nos sostiene. En momentos de incertidumbre o de cansancio, cuando nos sentimos incapaces de continuar, Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Nos sostiene con su poder, con su paz y con su presencia constante. No importa cuán difícil sea el camino, el Espíritu Santo está con nosotros, y esa es una verdad que debemos abrazar con todo nuestro corazón. Al final, podemos estar seguros de que, aunque el mundo cambie, aunque las circunstancias se tornen inciertas, el Espíritu Santo siempre nos acompañará. Él está con nosotros en todo momento, no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente en los momentos de lucha. No estamos solos, nunca estaremos solos, porque Dios ha prometido estar con nosotros, y su Espíritu lo cumple en nuestra vida. Que Dios bendiga tu vida, que el Espíritu Santo te acompañe en cada paso y te llene de paz, fuerza y esperanza.